Bueno, vamos a comenzar con una oración en esta hora y vamos a encomendarnos al Señor para que nos dé la sabiduría y el entendimiento para abordar este tema, eh, que como todos los temas de la palabra de Dios es muy serio, pero este es un tema que es un poco más delicado porque muchas personas ha causado controversia. Estamos hablando del decreto de Dios, lo que Dios ha decretado en su soberanía, en su poder y en su autoridad, y cómo lo ha hecho. Y a muchos le causa problemas, pero vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender este tema. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Damos gracias porque tú eres Dios poderoso, Dios grande, misericordioso, que nos ha llamado a ser parte de tu familia, de tus hijos. Tú nos has adoptado, Señor, como hijos tuyos por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias porque estamos aquí reunidos una vez más en este día, dándote el primer lugar en esta semana en nuestras vidas, Señor, y esperando que tú ministres en nuestras vidas tu palabra, Señor, por este medio. Te pido que abra nuestros corazones, Señor, y nos des un espíritu de mansedumbre y humildad para recibir tus palabras, Señor. Y también nos des un espíritu de adoración, Señor, para adorar y exaltar tu nombre con libertad, Señor, reconociendo las verdades que tú enseñas en tu palabra. Gracias por cada familia que se ha unido con nosotros en esta mañana, Señor, y aquellos que no han podido hacerlo. Te pido que bendigas esta congregación, Señor, tanto en inglés como en español, que causa a la situación presente. Estamos separados físicamente, pero unidos en espíritu. Gracias por tu presencia. Te pido que tú perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, que nos prepares mental, emocional y espiritualmente para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Pues le voy a compartir acá entonces la pantalla que tengo aquí para que veamos el tema que tenemos para hoy. Y seguimos hablando acerca de el decreto de Dios. Sección 3 y 4. Y aquí retomamos este tema que dice el punto número 3. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a la vida y otros preordenados a muerte eterna. Número 4. Estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Dios los ha predestinado por su libre gracia y por puro amor, sin previsión de fe o buenas obras de su perseverancia en ellas o de cualquiera otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que le muevan a predestinarlos, y los ha hecho para alabanza, y lo ha hecho para alabanza de su gloria, gracia, o su gloriosa gracia. Vamos entonces a entrar en este estudio y ver qué significan estas palabras que se resumen aquí en nuestra confesión. Las secciones anteriores han demostrado que Dios predestina todo evento que tenga lugar, y hablamos de cómo Dios está en control aún de las partículas más pequeñas, no solamente de las cosas grandes que a nuestra vista y pensamiento pensamos que son importantes y dignas de atención, sino que Dios también se preocupa por las cosas más pequeñas, como lo es, por ejemplo, uno de los pelos de nuestra cabeza. Dios está en control de aún eso, cada uno de nuestros pelos en nuestra cabeza, de nuestras células, todo lo que se mueve, los virus invisibles que se mueven en el mundo, y todo está bajo el control de un Dios soberano. Y Dios lo ha puesto en cada orden para que las cosas se lleven a cabo de acuerdo a como Él lo ha establecido. Tal y como nosotros hacemos a un grado mucho menor, establecemos planes y hacemos cosas conforme a lo que hemos establecido, Dios ha hecho de la misma manera. Las secciones 3 al 5 expone de forma más completa un aspecto de esta totalidad de las cosas predestinadas. Otra vez estamos ahora mirando de todo lo que Dios ha predestinado desde todo el universo, el sistema solar, la galaxia, la Vía Láctea y todo lo que podamos nosotros imaginarnos que está bajo el control soberano de Dios. No hay allá afuera un meteorito, no hay un asteroide, no hay un planeta, no hay nada. No hay un polvo en el medio del universo que esté escapado del control de Dios. Pero
No vamos a mirar todo eso ahora, sino que vamos a mirar un poco más cerca en lo que la Biblia nos habla a nosotros acerca del destino de la humanidad y también de los ángeles. Esta sección nos enseña de que Dios decreta quién será salvo y quién quedará en su estado de perdido, que esta determinación es inmutable, que la decisión de Dios no está basada en ninguna condición que Él haya visto de antemano que los humanos habrían de cumplir, que el máximo propósito de Dios tiene en todo esto es su propia gloria. Que Dios es el que determina quién será y quién no será salvo es una de las enseñanzas más claras de las Escrituras. La razón que tan rara vez se reconoce tiene que ver con la perversidad humana y no con que sea oscura esta enseñanza en la Biblia. En otras palabras, la razón por la que muchas veces no se reconoce o se rechaza no tiene nada que ver con que esta enseñanza no sea clara en la Biblia, sino porque simplemente el pecado que mora en nosotros y nuestra humanidad caída muchas veces no nos deja ver y que veamos estas verdades en la palabra del Señor. La mayor causa de la perversidad del hombre, el mal entender las Escrituras con respecto a este asunto, es su deseo de pensar mejor de sí mismo de lo que verdaderamente es. Pensamos siempre que somos mejores que lo que verdaderamente somos. Así que si tan solo podemos nosotros, número uno, recordar que el hombre merece nada más que la ira de Dios y la condenación, número uno. Número dos, enfrentar esta verdad tan solemne y terrible. Y número tres, mantener esta verdad siempre delante de nosotros. Entonces estaremos en condiciones para aceptar lo que las Escrituras dicen con tanta claridad. La Biblia dice que todos los hombres, y nosotros en un tiempo, dice, éramos hijos de ira, conforme o igual que todos los demás. La salvación que obtenemos, como veremos más adelante, es total y únicamente por la gracia de Dios y no es nada que nosotros hicimos para lograrla o alcanzarla, simplemente por gracia, un regalo no merecido de parte de Dios para nosotros, lo cual nos debe llevar a la humildad y no a la arrogancia. Las Escrituras simplemente dicen que Dios concede a algunos hombres lo que sin duda abundantemente merecen. En otras palabras, Dios le da a los hombres, a unos hombres, la condenación, tal como lo merecen, mientras que a otros le da un regalo que no merecen y se llama la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación no es un premio a los mejorcitos, no es un premio que Dios le da a los más buenos, no es un premio que Dios le da a los que luchan y se lo ganan, sino que es algo totalmente inmerecido y hace falta que nosotros en nuestra humildad de entendimiento humano recibamos estas palabras. El ejemplo clásico que la Biblia misma pone como un ejemplo de elección y rechazo son a dos hermanos, Jacob y Esaú. Ustedes habrán leído la historia de Jacob y Esaú en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Y estos dos eran hermanos, y no solamente hermanos, eran hermanos gemelos. Es decir, ellos por naturaleza lo tenían todo en común. Gemelos de la misma mamá y el mismo papá, en la misma casa, comiendo la misma comida, criados de la misma manera, su herencia era la misma, su medio ambiente era el mismo, todo para ellos era igual. Y la Escritura, la Biblia, nos dice a nosotros que así que antes que estos dos nacieran o hubiesen hecho algo malo o bueno, para confirmar el propósito de la elección, Jacob fue escogido y Esaú fue pasado por alto. Esto se encuentra en Romanos capítulo 9, este es uno de los capítulos que las personas han debatido más sobre este tema. Y dice el 9:11, porque no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y después sigue diciendo, no por las obras, sino por el que llama. Y con respecto a esta obvia discriminación o distinción que hace Dios, el apóstol dice que Dios, en el verso 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia
y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Palabras fuertes quizás para nosotros, pero es la manera en que el apóstol Pablo está presentándole la doctrina de la elección soberana a la iglesia de Roma. Y pone un ejemplo en el mismo capítulo, hablando de Dios como el alfarero. Y para que no intentemos subvertir el claro propósito de estas palabras, el apóstol Pablo insiste en que Dios como el alfarero tiene derecho de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para usos ordinarios. Por ejemplo, dice la Escritura, la siguiente pregunta: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí. ¿Te das cuenta? Así que Dios tiene potestad y derecho para maldecir a Esaú, quien merece la condenación, y de dar vida eterna a Jacob, quien también merece la condenación. En todo caso, Dios nunca es injusto. Cuando Dios otorga a alguien o le da a alguien el castigo por el pecado, lo está haciendo porque eso es precisamente lo que se merece. Si Dios condenara la raza humana completa al infierno, eso es lo que la humanidad merece por su pecado. No hay uno que pueda decir, pues yo nunca he pecado, porque todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, todos han pecado, están destituidos ¿de qué? De Dios. De la gloria de Dios. Es decir, en realidad no hay uno que se quede fuera sin pecado. Y cuando Dios decide que va a enviar a todos, si Dios decidiese enviar a todo el mundo a condenación, al infierno, pues fuese justo Dios haciendo eso, porque Dios es justo. Sin embargo, cuando Dios salva a alguien, lo hace por su misericordia, por su gracia. Así que Dios tampoco ejerce injusticia al salvar a alguien. Es decir, en ambos casos, tanto en el que se salva como el que llega a ser condenado, lo que se ejerce es o justicia o misericordia, pero nunca, nunca, nunca Dios hace injusticia, que es muy difícil, muy distinto. Pero es importante reconocer que la determinación soberana de Dios de los destinos de las almas no es condicional. Dios nos dice, bueno, yo voy a mirar hacia el futuro, como hablamos anteriormente, y ver quién está haciendo lo bueno, y porque está haciendo lo bueno lo voy a escoger. En el caso del ejemplo que Dios pone en Romanos 9 en cuanto a Jacob y a Esaú, lo que está diciendo allí es que Jacob y Esaú eran iguales. No existe nada en ellos que Dios diga, bueno, voy a mirar algo en Jacob y voy a mirar algo en Esaú para decidir a quién voy a escoger. Por lo cual Dios decidiera rechazar a uno o escoger el otro. Allí mismo dice, en el verso 11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. ¿Se da cuenta? No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que la elección de Dios conforme a su propósito se cumpliese. Es decir, ellos no habían hecho nada ni bueno ni malo, sino que ellos simplemente estaban allí como dos seres humanos. Sí, aquí esto debería poner una coma. Hay diferencia entre los elegidos y los no elegidos, pero la diferencia no está en ellos, sino que está en el resultado de lo que Dios ha decidido. En otras palabras, hay un texto muy famoso en la Biblia que ustedes lo conocen y que dice así, nosotros le amamos a Él porque Él... Exactamente, así que nuestra elección, nuestra salvación depende de lo que Dios ha determinado y no depende de nada que nosotros hayamos hecho. Dios no dice, mira, fulano me está amando, lo voy a amar. Mira que él me amó primero, lo voy a amar después. Dios no escoge a los que lo escogen. De hecho, Dios escoge a los que nunca jamás lo escogerían a él. Así que el resultado y la diferencia entre los escogidos y los no escogidos está en Dios mismo. Como dice otra vez en el libro de Éxodo 8:23, Dios le dijo a Faraón y a los egipcios, yo haré una distinción entre mi pueblo y tu pueblo, el pueblo de Dios y el pueblo de Faraón.
el pueblo de los egipcios y el pueblo de los hebreos. Dios dijo, yo voy a hacer esa distinción, esa diferencia entre mi pueblo y tu pueblo. Así que vamos a considerar algunos de estos hechos. La salvación es completamente de la gracia de Dios. La palabra gracias en griego es charis, significa regalo. La salvación es completamente un regalo de Dios. Cuando alguien le quiere regalar algo a usted, lo hace porque, bueno, nosotros normalmente regalamos cosas a la gente que nos caen bien. Así que no es un buen ejemplo. Porque nosotros buscamos a alguien que hizo algo bueno por nosotros para regalarle y cosas así, pero le regalamos a nuestros niños, pero vamos a poner a nuestros hijos, ¿verdad? Las navidades llegan y nosotros les regalamos algo en las navidades, les regalamos algo en su cumpleaños. Lo hacemos porque han sido perfectamente buenos y no se han portado mal ni han desobedecido. Bueno, en el caso mío quizás, pero no siempre es así. A mí mi mamá me decía, qué bueno, Jorgito. En realidad, nosotros cuando regalamos, pasamos por alto, oiga esto bien, pasamos por alto todo lo que nuestros hijos hayan hecho, que se pueda considerar desobediencia. Y miramos, quizás decimos, mira, tú has sido un niño o una niña buena este año, toma, aquí tienes un regalito. Lo hacemos así, pero pasamos por alto muchas cosas que en realidad nosotros no le tomamos en cuenta. Así que la salvación es un regalo de gracia. Número 2. El arrepentimiento y la fe son un regalo. También es un don, dice la Biblia. La palabra que Dios usa en la Biblia es don. ¿Okay? Un don de Dios. Una dádiva de Dios. Los hombres no tienen vida y tenemos que también tener en mente el placer de Dios. Vamos a ver esto en detalle. La salvación es completamente de la gracia. Las escrituras dicen que la salvación es completamente de la gracia y que las obras no tienen ninguna manera nada que ver con la salvación. De manera que el hombre no tenga para qué o de qué jactarse. La salvación es producto de la gracia, la iniciativa de Dios. Dice Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es en base o a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Este es un pasaje que me ayudó mucho a mí en mi vida a entender lo que es la salvación por gracia, porque es exclusivo. La gracia y las obras son mutuamente exclusivas. Por ejemplo, aquí dice, si es por gracia, entonces no puede ser por obras. Y si es por gracia, y si es por obras, entonces no puede ser por gracia. Es o lo uno o lo otro. Y muchas personas quieren hacer una combinación de ambas cosas. Dicen, bueno, se comienza por la gracia y tú tienes que obrar para que lo mantengas. Es decir, hacen como una mezcla, una mezcolanza entre los dos principios, pero es como hablar de dos leyes distintas. O funcionamos por la ley de las obras o funcionamos por la ley de la gracia. Por la ley de las obras sabemos que es imposible la salvación porque nadie la puede lograr. Así que solamente podemos llegar a ser salvos por medio de la gracia de Dios, por la ley de la gracia que Dios nos da. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Ve lo que dice aquí la palabra del Señor en Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, no sale de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Qué es lo que es un don de Dios? Tanto la fe como la gracia. Todo el paquete de la salvación es un regalo de Dios. Así que Dios nos los da a nosotros para que podamos ser salvos. La salvación por gracia ya no es por obras. Significa entonces que de tal manera la gracia, pues ya no sería gracia si fuese por obra. Sería más fácil mezclar el fuego con el agua que la gracia con las obras. Y otra vez les digo, este pasaje para mí fue bastante importante en mi comprensión de lo que es la gracia de Dios. Es mutuamente exclusivo. Una cosa excluye la otra. Es como decir el agua y el aceite. Ustedes han visto que no se mezcla, no se puede mezclar lo que usted quiera, lo puede mover en un frasco para ir para acá y cuando lo pone así usted ve las gotas de aceite flotando separadas del agua, no mezcla. Cuando se dice que Dios da gracia a algunas personas que Él prevé que harán obras de esto o lo otro, entonces estamos haciendo que la salvación sea por obras y no por gracia.
¿Qué significa? Hay personas que han entendido o la han interpretado que Dios miró en el futuro a ver quién hacía algo bueno, como creer, por ejemplo. Sin embargo, aquí leímos que no depende del que quiere. Romanos 9:16. Mira lo que dice. Así que no depende del que quiere. ¿Qué significa querer? Eso es deseo, eso es propósito interno, propósito interior. No depende de quien se lo propone, no depende de quien lo desea. Y tampoco depende del que corre. ¿Qué significa correr? Hacer, obrar, ¿ve? Sino que depende de Dios quien tiene misericordia. Y es lo El mismo arrepentimiento de la fe, como dijimos, es un regalo de Dios. Dios nos da arrepentimientos, nos concede arrepentimiento y fe. Y lo hace de tal manera que este regalo no puede ser causa. Nada que nosotros hagamos puede ser la causa del regalo en sí mismo. Es un regalo sin, como dicen en inglés, sin cuerdas pegadas, ¿no? Without strings attached. Los hombres naturales en el mundo, y esto es algo importante en un principio, la naturaleza sin Dios, la gente, la humanidad sin Dios no tiene capacidad para entender las cosas de Dios. Una de las cosas que tenemos que comprender como una de las doctrinas básicas de la fe cristiana es que el ser humano es por naturaleza una persona, un ser humano caído, separado de Dios. El ser humano no tiene vida espiritual en lo natural. Entonces, dice aquí la Biblia que nosotros cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones o delitos y pecados, es lo que dice Efesios 2, Dios entonces nos salvó. La fe y el arrepentimiento son actividades no de los muertos, sino de las criaturas nuevas. Él nos dio vida cuando estábamos como muertos. Es decir, imagínese usted ahora un cadáver. Por ejemplo, vamos a ver un cadáver. ¿Usted se acuerda del difunto Lázaro? ¿Se acuerdan del difunto Lázaro en la Biblia? El hermano de Marta y María. Sí. Y él llegó allí a la presencia, Jesucristo llegó a la presencia del sepulcro, donde estaba la familia llorando, todo el mundo entristecido, habían pasado 4 días. Jesucristo dice, quiten la piedra. Su hermana le dice, mira, no quites la piedra porque ya hiere. Hacen 4 días que murió, ya no se puede abrir esa piedra, no se puede mover. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces ella le dice, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y ella dice, no, eso es la cosa. Y cuando quitan la piedra, Jesucristo hace un llamado. Ahora, la pregunta es la siguiente. Estando en aquella condición, Lázaro, ¿podía vivir? ¿Podía salir? ¿Podía caminar? ¿Podía respirar? ¿Podía siquiera responder a Jesús? No podía responder a nadie porque su condición de difunto, ya de 4 días, con su cuerpo ya en estado de descomposición, no podía salir. No podía responder. Y yo creo que eso es un cuadro de lo que ocurre cuando Dios salva a una persona. Que la persona está en el mundo caída en esa condición. Aunque físicamente lo vemos como nosotros, son nuestras amistades, trabajan como nosotros, comen la misma comida que nosotros, pero eso es en lo físico. En lo espiritual hay una diferencia muy grande entre un creyente y un no creyente, un converso y un inconverso. No podemos nosotros pensar que es lo mismo. Tenemos que tener muy claro que aquella gente que rechaza la palabra de Dios, es eso lo que está pasando. No hay vida espiritual en ello. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Dice allí, Dios nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando hacía falta que tuviésemos vida, para que pudiésemos responder a Él, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, lo que trae vida a las personas es la palabra de Dios. Y yo hago énfasis sobre esto porque nosotros tenemos que reconocer que es Dios el que trae vida. Y si es Dios quien trae vida, ¿cómo es que Dios trae vida? La trae por medio de su palabra. Cuando Jesucristo habló la palabra frente al sepulcro de Lázaro, allí con la piedra abierta, la palabra que Jesús habló fue la que le dio vida a Lázaro. Y Lázaro pudo entonces responder. Jesucristo dijo,
Las palabras que yo os hablo son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Vida. Esa es la Vida. palabra de Dios, espíritu y vida. Es la que hace revivir claro. los muertos espirituales. Y nosotros entendemos que Dios ha hecho esa obra en nosotros. Dios, en su gracia, nos ha salvado, dándonos vida para que podamos comprender. A unos le da vida antes de nacer, como pasó con Juan el Bautista en el vientre de su madre. A otros le da vida cuando son bebés, cuando son niños, a otros a los 5, a los 6, a los 7, a los 10, a los 11, a otros a los 20, a los 21 y a otros a los 80. Ese es el plan de Dios, a otros a los 90 antes de morirse. Es el plan de Dios y Dios lo hace cuando Él le place. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, siempre leemos solamente un verso. Leemos solamente el que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero ahí mismo, en ese capítulo, antes de eso, Dios se encuentra, o Jesucristo se encuentra hablando con Nicodemo. Y Nicodemo vino de noche a Jesús. Y cuando él llegó allí, lo primero que Jesús le dice a Nicodemo es, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿por qué las personas no ven, no comprenden? Le parece locura, tontería y estupidez esto de la iglesia, los domingos, que cantar, que alabar a Dios, que leer la Biblia, que orar. ¿Por qué razón? Ay, qué aburrimiento, qué cosa. Porque no pueden ver el reino de Dios, porque no hay vida en ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, Nicodemo, cuando Jesús le dice estas palabras, dice, pero ¿cómo puede una persona volver a entrar en el vientre de su madre para volver a salir? Porque no entendió lo que Jesucristo le estaba explicando. Y Jesucristo le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice el verso 6 de Juan 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros podemos nacer de carne, como todo el mundo en la faz de la tierra nace por la carne de su mamá y de su papá. Pero los que son nacidos del espíritu es aquellos que tienen un nacimiento espiritual, una renovación, una regeneración interna que Dios provoca para que podamos tener vida espiritual. Es lo que Dios hace. Ahora, allí sigue diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y mira lo que dice el verso 8 en Juan 3. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios, la palabra de Cristo que Él dijo, son espíritu y son vida. Esas palabras son las que hacen que llegue la vida a nuestro ser. Como le dije, llega en distintas etapas a distintas personas. Y usted dirá, ay, pero mira fulano, toda la vida que él llevaba, tan malo que era, mira como de momento dio un cambio. ¿Qué pasó en esa persona? En él o en ella. Dios sopló vida en ellos. Como el viento sopla de un lado a otro, usted no puede ver el viento, pero sí ve lo que hace el viento. Y nosotros también podemos ver lo que hace el viento del Espíritu Santo cuando la gente comienza a buscar de Dios, cuando la gente se arrepiente, cuando las personas buscan a Dios en oración, buscan y desean estar en la casa del Señor, quieren escudriñar la palabra. Y dice la Biblia, escudriñar como niños recién nacidos. ¿Se da cuenta? Recién nacido, uno que acaba de nacer, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace esto? Esto lo hace Dios por su placer y deleite. Y lo hace en quien Él quiere. Dice allí, el viento sopla, dice este pasaje de Juan, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Es decir, el viento sopla donde quiere y Dios sopla donde quiere. Dios hace esto. Lucas 10:21, te alabo, Padre Señor, del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado o porque así lo quisiste. ¿Ves? Tal como el viento sopla de donde quiere, también Dios sopla como quiere y de donde quiere en el tiempo que Él quiere. Como el alfarero está controlado en sus elecciones por su propio placer, por su propio deseo y determinación, así también
Dios basa su determinación solo en el placer que hay dentro de sí. La Biblia dice que fuimos escogidos conforme a aquel que hace todas las cosas según el beneplácito de su voluntad. ¿Y para qué lo hace? En Romanos 9, otra vez. Allí en Romanos 9 se presentan una serie de, digamos, objeciones que el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes están ahí escuchando lo que estoy diciendo y habrá ya quien diga entre vosotros, ay, pero ¿cómo es posible que Dios haga una cosa como esa? ¿Cómo es posible que Dios escoja a unos sí y a otros no? ¿Cómo es posible que haga esto? Porque es la pregunta humana que nos hacemos todos. Usted, yo y todo el mundo se la hace la misma pregunta, ¿verdad? Dios provee esta respuesta a las preguntas y la respuesta es la siguiente. Ok, dice, ¿por qué Dios no ha elegido a alguno? ¿Y por qué también ha dejado a algunos morir en sus pecados? ¿Por qué escogió a algunos y pasó a otros por alto? La respuesta es para su propia gloria. Dios se dará gloria a Él mismo. Es decir, Él manifestará su gloria. Él demostrará su poder. Mira allí, en Romanos dice, por ejemplo, si usted busca conmigo en el verso 14, Romanos 9, 14, y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y dice la respuesta, en ninguna manera. El 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios que tiene misericordia. El 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hoy estamos acá a muchísimas millas o kilómetros de distancia, lejísimos de Egipto y más de quizás 4.000 años casi alejados en el tiempo, y estamos hablando de la grandeza de Dios que libró a su pueblo de Egipto. Todavía Dios está usando a Faraón para glorificarse, para mostrar su gloria, para manifestar su gloria en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces en el verso 19 está la serie de preguntas que nosotros todos nos hacemos. Y Pablo, previendo que esas preguntas vienen y que esas objeciones se van a presentar, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Pues, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, dice la respuesta, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y comienza hablando, no tiene el alfarero potestad para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Así que estamos viendo cómo es que Dios hace y obra esta salvación. Y sigue el próximo verso diciendo, ¿y qué? Esa es la respuesta de Dios. Esa es la respuesta misma que Dios da en su palabra. Cuando alguien diga, pero ¿por qué hace Dios esto? Yo no sé. Nosotros simplemente damos gracias a Dios que nos ha llamado en su misericordia y en su amor y en su bondad. Y nos lanzamos a Él en descanso y le glorificamos. Mira lo que sigue diciendo el verso 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿ve? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, otra vez, de gracia, los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Esa es la obra que Dios hace. ¿Qué significa esto entonces? Que nosotros debemos de aceptar de que nuestra salvación es lo que llamamos incondicional. No fue que Dios miró y vio, bueno, aquel tuvo fe, aquel creyó, aquel tiene más obras buenas que malas, como mucha gente piensa que cuando Dios llegue el último día va a decir, bueno, va a poner las cosas buenas en una balanza y las malas en la otra y va a ver qué pesa más y nos va entonces a dar salvación o no.
Esa no es la manera en que Dios opera. Dios no puede mirar al futuro porque Dios creó el futuro. Y nosotros creemos en estas cosas simplemente porque la palabra de Dios, la Biblia nos las enseña de esa manera. Están ahí explícitamente habladas y simplemente las creemos sin darle mucha vuelta. Hay muchas preguntas que quedan todavía quizás en nosotros del por qué esto, por qué aquello, pero solamente debemos descansar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Algo que a mí me da paz es lo siguiente. Dice la Biblia que Dios es Padre de misericordia. En otras palabras, la misericordia procede de Él. Yo nunca no puedo ser jamás más misericordioso que Dios. Para mí, eso no sé para usted, pero para mí eso me da paz. Dios es un Dios de misericordia, número uno. ¿Y sabe qué más? Dios es un Dios de justicia. En otras palabras, Él es Padre de justicia. Yo no puedo ser ni más misericordioso, ni más justo, ni más sabio que Dios. Dios en su sabiduría, en su misericordia y en su justicia ha planeado las cosas que nosotros vemos como son y nosotros debemos simplemente descansar en eso que Dios ha enseñado. ¿Qué les voy a decir con esto? Tenemos nosotros gente que conocemos, familiares y amigos, personas que trabajamos con ellos, que viven en nuestro barrio, que lo vemos a diario, que no todavía han profesado a Jesucristo como su Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Seguir hablando aquella palabra que es vida, que es la palabra del Evangelio, porque en el mismo libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque la palabra allí dice, porque es potencia. Potencia es como si fuera una explosión de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que esta palabra no debe de a nosotros darnos preocupación, sino que nos debe dar confianza de que Dios es poderoso para salvar al peor de los pecadores. Quizás gente que nosotros pensemos que nunca se van a salvar y que no tienen ni esperanza. Dios en Él dice que Él es el que tiene el poder para salvar. Así que no perdamos nunca esto de vista. Aquí tengo una tabla que yo le puse porque hay bastantes personas en la iglesia a través de los tiempos que han visto las cosas distintas desde antes. Por ejemplo, hay una interpretación que está en esta esquina de acá que se llama humanismo, herencia o decisión. ¿Quiénes siguen esta tradición? Bueno, muchos en el pueblo de Israel. Ellos pensaban que simplemente porque ellos eran físicamente descendientes de Abraham y estaban allí en el pueblo de Israel, pues ya con eso tenían salvación. Es decir, que ellos creen que todo era por herencia. Los fariseos, cuando Jesucristo hablaba con ellos, Jesucristo le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque vuestras obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y ellos pues decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes. Ellos pensaban que por la descendencia física había salvación. Hubo un hombre al principio de la iglesia en el cuarto siglo que se llamaba Pelagio, o a veces le dicen Pelayo. Pelagio y sus seguidores, los pelagianos, ellos negaron la gracia de Dios como necesaria para la salvación. Ellos dijeron, la gracia de Dios no es necesaria porque cada hombre nace neutralmente como Adán y Eva, muy bueno, sin pecado, y ellos pueden decidir si se salvan o no se salvan. Es decir, él decía, depende de la salvación. ¿Cuándo ocurrió el debate entre este hombre llamado Pelagio y este que está aquí que se llama San Agustín? San Agustín estaba orando y San Agustín en su oración, cuando estaba orando, allí él dijo, Señor, danos el poder, o manda lo que tú quieras y danos el poder para obedecer lo que tú mandas que hagamos. ¿Se da cuenta? Fue lo que quiso decir San Agustín, mándanos a hacer lo que tú quieras que hagamos y también danos el poder para hacerlo. Y Pelagio vio eso como algo muy malo. Dijo, ¿cómo va a ser? Si Dios te manda a hacer algo es porque tú puedes hacerlo. En otras palabras, según Pelagio y la gente que piensa como él dice, si Dios te da un mandamiento es porque tú puedes hacerlo. Y bueno, yo creo que esa teoría se cae por su propio peso, porque Dios dice que debemos de cumplir los 10 mandamientos. Dios nos ha dado los mandamientos para que los cumplamos. ¿Quién los ha cumplido en la faz de la tierra? Nadie. Así que obviamente
no podemos decir que porque Dios nos manda algo, lo podemos hacer. Dios manda algo porque su santidad refleja lo que Él manda que hagamos. Dios refleja que seamos veraces. Dios refleja que seamos amorosos. Dios refleja que seamos fieles. Todo eso que Dios refleja en su santidad, Él nos da un reflejo de lo que Él es en el mandamiento. ¿Significa eso que podemos hacerlo? No en nuestro estado pecaminoso. Entonces, todavía tristemente hay algunos evangélicos que se describen así como evangélicos que también piensan así. Muy pocos piensan que el hombre tiene toda potestad para hacer lo bueno y lo malo delante de él. Y se usan pasajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo, algunos como te dicen, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge el camino de la vida para que vivas. ¿Te das cuenta? Cuando Dios le dijo eso por medio de Moisés al pueblo, también por medio de Josué. Pero en realidad, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre escogió la muerte, nunca escogió la vida. Lo que nos da a nosotros a entender es que a menos que Dios intervenga con su gracia, nadie escoge la vida. Entonces, esto fue condenado por la iglesia como una herejía. Esta visión aquí es una herejía. Entonces, se desarrolló más tarde una que está aquí, que es, bueno, vamos a buscar un medio, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, son conocidos como semipelagianos, los católicos, los seguidores de un señor llamado Jacobo Arminio, que son arminianos, y muchos evangélicos dicen esto. ¿Qué significa esto? Y dicen, bueno, Dios te da un poco de gracia y tú tienes que responder a esa gracia. Dios, en otras palabras, en esta visión, la gente no está muertos en delitos y pecados. Tienen vida, según ellos. En esta que está aquí, el punto de vista es que ellos están medio muertos. No están totalmente muertos. Tienen un poquitico todavía de autoridad para decir, bueno, yo ahora con la gracia que Dios me da, yo puedo decidir lo que voy a hacer. Esto es esto. Y el otro punto de vista, obviamente, es lo que llamamos el soberanismo o monergismo. Monergismo es una palabra que significa mono, que significa uno, ergos, significa trabajo, que es el trabajo de uno, y ese uno es Dios, es la obra que hace Dios en nosotros. ¿Quiénes creyeron en esto? Nosotros vemos que los patriarcas, los profetas, creían que era la obra de Dios la que salvaba, solamente Dios en su soberanía y en su total potestad. El remanente de Israel, ¿dónde está el remanente de Israel? Lo vemos en Romanos 11, capítulo 11, versos 3 y 4, por ahí, por ejemplo, vemos a Elías hablando y Elías dice, oh Señor, pero a todos tus profetas han matado y solamente he quedado yo y no queda nadie. Sin embargo, la palabra de Dios le dice a él, dice la divina respuesta, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Te das cuenta? Así que, ¿por qué ellos no doblaron sus rodillas ante Baal? Así también, para este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que la elección es por gracia. ¿Qué significa gracia? Que no te lo mereces. Y nosotros obviamente ponemos aquí a Jesucristo, le puso un asterisco porque todo el mundo piensa que Jesucristo está del lado suyo. ¿Verdad? Todo el mundo dice, no, Jesucristo está de mi lado. Pero en realidad tenemos que ver. Jesucristo dijo, mis palabras son las que dan vida. Son espíritu y son vida. Como el Hijo, como el Padre tiene potestad de dar vida, así también el Hijo ha de dar vida a los que Él quiere. San Agustín fue el que mantuvo el debate más grande sobre este tema en la historia de la iglesia contra Pelagio. Y yo le doy estos nombres para que ustedes tengan un poquito de trasfondo histórico en cuanto a esto. San Agustín y Pelagio fueron los que tuvieron este gran debate en la historia, donde la iglesia declaró que San Agustín estaba en lo correcto, que todo es por la gracia de Dios, que realmente nosotros nos salvamos por la gracia de Dios. Ahora, después que San Agustín pasó, la iglesia se volvió acá, semipelagiana, la iglesia católica. Y en la reforma, los reformadores tomaron nuevamente este tema y hoy en día las iglesias que siguen las doctrinas reformadas son las que entonces predican sobre esto y pueden hablar como que Dios es soberano en la elección de las personas y que lo hace para su gloria de acuerdo a su voluntad. Así que ese es
ese es el mensaje que tenemos para el día de hoy, concluyendo esta sección de nuestro estudio, nuestra declaración, nuestra confesión. Y queremos pues que si hay alguna pregunta que me quiere llamar, me quiere decir, porque ya el tiempo ha pasado, me puede llamar con gusto. Yo he escrito sobre esto, escribí un artículo hace tiempo que se llamaba Si hay predestinación, ¿por qué vamos a predicar? O si la predestinación es cierta, ¿por qué vamos a predicar? Así que, así que eso es un tema para estudiarlo con humildad. El mismo Calvino, que dicen, oh, Calvino se inventó la predestinación. Calvino no se inventó la predestinación. Calvino simplemente estaba diciendo lo que la Biblia dice. Esto no es ni calvinismo, ni trujillismo, ni luteranismo, que no fue Lutero, porque Lutero antes de Calvino, Lutero habló de eso. Sí. Es simplemente biblicismo. Lo que sí quizás sea muy difícil para comprender. Sí, mira, yo digo, es más, no comprender. Yo siempre digo esto, la Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar. ¿Ah? Dígame, hermana Lidia. Al pastor, no sé si lo estamos escuchando. Qué bien, gracias por entrar. Aquí tengo a la hermana Lidia en el teléfono con su familia. Sí. Así que cualquier pregunta que tengan, esto con humildad. Y Calvino dijo, él mismo dijo que hay que tener mucho cuidado en nosotros no meternos a hacer conjeturas, a investigar cosas que están más allá de lo que Dios ha revelado en su palabra. Vamos a pararnos donde Dios se paró y no investiguemos más allá. Le dejo con este pensamiento. En cierta ocasión, ese hombre que yo les recomendé a ustedes, llamado Carlos Spurgeon, estaba predicando. Y le dijeron a él, Carlos, ¿por qué tú te pasas predicando y tú crees en la predestinación? Y le predicas a todo el mundo. Estaba hablando en un mensaje y él dice, yo le predico a todos los hombres porque la Biblia me manda a que le predique a todos los hombres. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se dan cuenta? Ese es el trabajo nuestro. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. El evangelismo es para todos. Y él dijo, ¿sabes por qué yo no le predico solamente a los escogidos? Porque yo no sé quiénes son los escogidos. El trabajo mío es predicar a todos y que Dios se encargue de salvar los escogidos. Yo no puedo levantarle, decía, no puedo levantarle la parte de atrás de la camisa a un hombre a ver si tiene una E marcada y dice, este es escogido. No, ese es el trabajo de Dios. Así que con eso le dejo, vamos a confiar siempre en que Dios es el que hace esta obra y vamos a simplemente humildemente recibirlo de esta manera, porque es Dios el que está en control y eso debe darnos a nosotros alivio, de que es Dios quien está en control y no nosotros. Es Dios quien está en control de todo y no nosotros. Él es el soberano y no nosotros. Así que la semana que viene continuamos con este estudio. Que Dios le bendiga a todos, que Dios les guarde grandemente, que la paz de Dios sea con sus familias. Es un gusto verles siempre por este medio y quisiera pues volver a la iglesia pronto, pero mientras tanto Dios ha establecido en su soberanía de que hagamos estos estudios por este medio y Dios sabe por qué lo ha hecho, por qué lo ha permitido, por qué estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. Dios sabe por qué. No entendemos. Hay gente de afuera volviéndose loca y desesperada, pero nosotros vamos a descansar en el Señor, de que Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad y que todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Bien hecho. Perfecto. Esa es la palabra, hermana Lidia. Perfecto. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Quisiera pues hacer una oración para despedir este estudio y nos vemos ahorita. Vamos a ver la televisión juntos, el YouTube y Facebook, que ahí le puse todos los enlaces para que puedan tener esta información. Amado Gracias. Dios de gracia, Dios soberano, dueño y Señor del universo y de nuestras vidas. Venimos a tu presencia una vez más, agradecidos por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos instruyes. Y te pedimos, Señor, que día a día seamos más y más humildes y entregados a ti, para, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra, que tú nos hablas diariamente, que nos instruyes. Te pido que bendigas estas familias conectadas, las que no se han podido conectarse. Señor, te pido que tú alcances a los hermanos que van a estar ahora recibiendo esta administración por medio de la internet, en YouTube o Facebook, en los distintos canales, que tu gracia alcance cada persona que escucha los mensajes en el día de hoy. Bendice tu iglesia universal, Señor, en todo el mundo. Aquellos que buscan tu presencia en este primer día de esta semana. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nuestra salvación, toda, de principio a fin, te pertenece a ti. Y a ti daremos la gloria y la honra. En
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.